Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariluz Medel. Estoy acá para iniciar con la clase de español para conferencistas hispanos. Y como siempre, como cada semana, es un placer saludar a todos mis amigos de la certificación de cómo hablar en público. Un abrazo y un saludo súper especial. Así que estamos empezando unos minutos retardados porque tenía unos pequeños para iniciar, pero bueno, eso ya quedó atrás. Estamos aquí en vivo y en directo. Espero que algunos de ustedes, por favor, ingresen a la sala y me acompañen en esta clase. El link para ingresar a la sala se encuentra cerrado de la certificación de cómo hablar en público. De nuevo, es un placer estar acá. Vamos hoy a tener una clase muy interesante. Se refiere a la expresión oral. Y realmente quiero expresarles la importancia de la lectura. Por eso hoy vamos a empezar hablando de lectura. Hay razones poderosas por las cuales yo considero que la lectura es fundamental para quien decide ser conferencista, para quien, como tantas otras personas y como yo, estamos en este camino de divertirnos con una de nuestras pasiones, ser conferencista en público. Y para ello, la lectura es fundamental. Así que vamos a iniciar hablando de esto. Quiero comentarles que más adelante vamos a hablar de muchos vicios y errores que se cometen al hablar. Todos lo cometemos y eso no es ningún delito, todos lo cometemos, pero la idea central de esta clase es que lo hagamos de la mejor manera. No va a haber jamás un bien, un mal, nada. Lo que sucede es que un conferencista, una persona que transmite un mensaje al público abierto, tiene una responsabilidad que es la de enseñar. Cuando tú te paras al frente de un grupo de personas o puede ser una sola persona, un solo receptor, una sola persona que está al frente de ti escuchando lo que dices, esa persona es muy importante, esa persona está aprendiendo de ti. A la vez, nosotros estamos aprendiendo de ese interlocutor que tenemos al frente. Y cuando estamos ante un grupo de personas, la responsabilidad es mayor porque no es solamente un individuo que nos escucha, son muchas personas quienes están al frente, quienes han acudido a escucharnos precisamente porque consideran que el mensaje que les llevemos les deja algo importante para sí mismo. Así que les quiero presentar lo que es la lectura, la importancia de la lectura. Voy a compartir un segundito la pantalla con ustedes. Bueno, ahí vamos, tratando. Bueno, para todo hay que tener paciencia y en estos minutos vamos a tener paciencia. Excelente. Excelente. Perfecto. Leer. Leer para alguien que como yo
o como muchos que aman hablar en público, es bien importante. ¿Por qué? Porque el conferencista requiere adquirir el hábito, y quiero resaltar acá la palabra hábito. La palabra hábito, ¿qué es un hábito? Un hábito es adquirir esa costumbre, ese acto repetitivo por algo que te sirve, algo que en este caso estamos hablando de ser conferencista y de la pasión por hablar ante el público. Bueno, hay que adquirir el hábito de la lectura porque es uno de los medios que a un conferencista le ayudan a mejorar su vocabulario. No solamente el escrito, sino también el vocabulario hablado. Recalco la importancia de que un conferencista no solo debe hablar un correcto español. Hablo de los conferencistas hispanos. Hay conferencistas en todos los idiomas. Mi deseo es que nosotros, quienes nuestra lengua materna cuando estamos en otro país o diferente a nuestra lengua materna, pero la lengua materna, la lengua con que nacimos, la lengua de nuestros ancestros, la lengua original es el español. Eso nos hace ser conferencistas de habla hispana y a ellos es a los que yo me dirijo. A ellos y a muchas personas interesadas en esta clase va este mensaje. Hay que adquirir el hábito de la lectura porque es uno de los medios que ayudan a mejorar el vocabulario escrito y hablado. Un conferencista debe saber escribir correctamente el español y, por supuesto, hablarlo. Pero es que cuando leemos, aprendemos. Entramos profundamente a la lectura y eso va quedando en la memoria, en nuestro cerebro. Toda esa construcción gramatical de oración por oración de lo que estamos leyendo nos va quedando en nuestro cerebro, va haciendo una ruta, va haciendo una neurona, una red neuronal. Y por eso es importante el hábito de la lectura. A medida que leemos, a medida que aprendemos, cuando nos expresamos nos va a ser más fácil. Obviamente, solo los humanos cometemos errores. No, pero se pueden cometer errores. El asunto acá es tratar de aprender, de practicar y de divertirse. Así que a leer, señores. Ahora yo quiero continuar haciéndole la presentación compartiendo la pantalla para mostrarles una presentación de SlideShare. Quiero repetir, en esta clase yo utilizo información del Internet, uso mucho la información que encuentro en SlideShare. Hay información valiosa, muy valiosa en todos los idiomas y en el idioma español hay cosas muy interesantes, autores de habla hispana que han hecho muy buen trabajo y lo comparten a través de SlideShare. Así que yo lo utilizo. Me encanta, es una muy buena herramienta. Así que voy a buscar la información y por favor, quiero decirles que esta presentación es para niños, pero ahí está la importancia. Imagínense, si nosotros en nuestro diario vivir debemos aprender a ser niños, seguir siendo niños,
¿Para qué tanta seriedad? No, 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 los niños aprenden con facilidad. Por eso me pareció tan apropiada esta presentación para niños. Así que la vamos a ver ahora mismo. Y ahí la tenemos en pantalla. Actividades para recrear y animar a la lectura. Excelente. Así que, un segundito, perdí la presentación. Muy bien. Ok. ¿Cómo vamos a recrear y a animar la lectura? ¿Cómo vamos a empezar a animarnos por la lectura? Les repito, esta es una presentación hecha para niños en una escuela o hecha por una maestra para que la utilicen en las escuelas para los niños, pero nosotros lo vamos a utilizar acá porque es bien valiosa la información que tenemos ahí. Muy bien. Con o sin actividades. Una de las grandes incógnitas que puede plantearse es si se anima a leer con actividades previas o posteriores al mismo acto de la lectura, o sin actividades, procurando simplemente el disfrute. Así que la importancia del acto en sí. Lo más importante es el acto de leer. El mismo debe ser festejado y aclamado. ¿Por qué no hacer una fiesta de bienvenida a los libros? Y aquí quiero detenerme. Señores, amigos que están conmigo en la clase, señores conferencistas, ¿por qué no empezar a hacer el hábito de la lectura haciéndole una gran fiesta precisamente a eso? A celebrar, hacer de este primer momento algo maravilloso que nos ayude, que nos dé esa alegría interna por continuar con este hábito. Todo esto es así como un escenario que montamos para poder animarnos a aprender a leer. Y yo les aseguro que es maravilloso. A mí la lectura me ha apasionado desde siempre. He sido una lectora impresionante desde muy niña. Así que les recomiendo, se goza muchísimo con la lectura. ¿Leer o narrar? Esa es la cuestión. Si va a narrar, debe procurar leer un buen material sobre técnicas, ensaye y practique, seleccione bien el material, no solo de acuerdo a las edades, sino a lo que usted conoce de los niños. Ok, paréntesis, estamos hablando de conferencistas hispanos. Así que un conferencista también puede hacer un evento que simplemente se trata de narrar un buen libro. Y ahí nos dice ensayar, practicar y seleccionar el material. No vamos a hablar aquí que de acuerdo con las edades, no. Escoge el tema, se escoge el tema deseado y bueno, lanza el evento y empieza a hacerlo. Otro punto, la lectura expresiva suele ser mejor para los niños mayores. Use la técnica apropiada. Pues sí, usémosla nosotros también que somos niños mayores. Un rincón de lectura. Ok, aquí recomiendan hacerle en la escuela un rincón de lectura a los niños. Bueno, nosotros, ustedes, señores, señoritas conferencistas, hagan en su casa, en su oficina, un lugar agradable a donde se coloque en un horario, ok, vamos a leer por 20 minutos. Y
van a ese rincón súper agradable, llevan una tacita de café o como en mi caso, una taza de té y adornan ese sitio, pueden poner, bueno, lo que quieran, no es necesario grandes cosas, lo que esté al alcance de la mano, pongan una florecita, utilicen, bueno, ¿y por qué una copa de vino? No, también una copa de vino, delicioso. El asunto es hacer un espacio delicioso a donde ustedes empiecen a recrear y a organizar y a amar el hábito de la lectura. También podemos organizar clubes de lectura y eso no es complicado. Acá en Estados Unidos y muchos países de Hispanoamérica, bueno, en todas partes del mundo llega un programa muy conocido que es el de Oprah Winfrey y ella tiene un club de lectura, que es un club de lectura que funciona por internet. Así que, ¿por qué no organizar un club de lectura con los compañeros, con los amigos, las amigas? Todos siempre tenemos horas en que nos encontramos con amigos. Ok, organizar un club, bueno, a tal día, a tal hora es sesión de lectura. ¿Existen los coleccionistas de anécdotas? Pues se pueden utilizar. Nos podemos hacer grupos y grupos en el Internet. ¿Qué tal por Google Plus un círculo que sea para recolectar anécdotas? Entonces eso lleva a la persona a buscarlas. ¿Cómo se buscan? Con la lectura. Luego se reúnen en un hangout a hablar de eso que leyeron. Las mismas, estas anécdotas, nos dice aquí la presentación, pueden ser escritas, ilustradas para ser contadas. Si consigue que los adultos vayan a la escuela a contarlas, mucho mejor. Ok, nosotros somos niños que jugamos a ser adultos. En este caso, somos conferencistas que no debemos olvidar que tenemos un niño. ¿Ok? Entonces podemos utilizar esta consejo, esta sugerencia que nos dan. Llevar a los niños a actividades de lectura. Bueno, nosotros vamos a llevar a nuestro niño, a ese que tenemos dentro. Podemos ir a ferias de libros, presentaciones de libros, bibliotecas, librerías. Miren, la librería es delicioso. A mí me fascina ir aquí a Barnes Nobles. Paso horas exquisitas leyendo, tomándome un té, comiéndome un sándwich. Delicioso y ahí encuentra uno gente. Hay momentos en que hay autores que están presentando su libro y uno puede entrar, escuchar, puede leer una parte del libro que están presentando. Eso es delicioso. Es para que nosotros empecemos a querer ese hábito de leer. Bueno, aquí nos dice que también se utiliza la cartelera oficial de sugerencias de lectura. Yo he visto por todo el Facebook y en muchas páginas web donde en una parte de esa página hay un link a grupos de lectura. Hay un link que nos lleva a recomendación de libros. Eso también lo podemos mirar y utilizar. Y por supuesto, leer, leer, leer. Pero ¿cuánto? La actividad de la lectura semanal es la mejor para animar, pero conlleva un gran número de títulos, también la reiteración de algunos a pedido de ellos y el conocimiento de bibliografía actualizada. Mi sugerencia, todos tenemos un tema especial para leer, pero hay que leer de todo. Hay que leer de todo. Muchas personas están inclinadas más a la lectura de asuntos espirituales, de desarrollo personal, etcétera. No, en el Internet hay de todo. Hay cantidad de artículos y de material de marketing súper interesante. Y para nosotros los conferencistas, eso debe ser uno de los puntos 1A. Porque no importa que se contrate a alguien que haga nuestro marketing, pero qué mejor que saber lo que queremos para podérselo expresar a quien contratemos. Es una muy buena opción. Así que vamos a leer de todo, pero que leamos.
No toda la literatura satisface, es cierto, es cierto. A mí toda la lectura, en mi caso personal, y me pongo como ejemplo porque es el que conozco. Y no toda la literatura a mí me encanta. Sin embargo, he descubierto que, por ejemplo, uno de mis temas favoritos no es la ciencia ficción, alguna parte de la ciencia ficción no me apetece mucho. Sin embargo, cuando dentro a ese ámbito de lecturas de ciencia ficción que yo en mi cabeza, en mi mente, algo me dice que no me gusta, he encontrado cosas muy agradables y valiosas. La feria del libro artesanal. Hay personas que se dedican a hacer cosas muy lindas artesanalmente. Hay libros que se hacen hermosos, hermosos. Y son artesanales, las hojas, los colores, lo que mira, hacen unos collages muy lindos con esos libros. Y entonces cuando hay una feria artesanal, pues aprovechar, se colabora con esos autores que han puesto su corazón y su pasión en esa tarea de esos libros tan maravillosos y vamos, nos divertimos, pasamos un momento y estamos inmersos en nuestra pasión, la nueva pasión que estamos adquiriendo, leer. Los narradores, ¿por qué no empezar esa tarea de ser narrador? Es un buen campo para un conferencista. Teatralizar. Mira, teatralizar es bien importante. Es más, en la certificación se enseña utilizar mucho de estas recursos, recrear un cuento, haciendo la teatralización. No es narrar, pero sí se puede actuar. Cada uno en nuestra casa, seguramente hay más de una persona que nos acompañan. Ok, podemos poner a esas personas frente a nosotros y nosotros teatralizamos un pequeño fragmento de algún libro, etcétera. Y si no hay con quién, hay algo que se llama espejo. Nos podemos poner frente al espejo, organizamos nuestro teatro y esa otra persona que está al frente de nosotros nos puede mirar. Mira, les juro que es divertido. Yo eso lo hago muchas veces y es bien divertido. Bueno, ¿para qué? Para comprender, para difundir. Recuerden que la teatralización puede ser sin diálogo, puede ser simplemente animada. Podemos utilizar muchos otros recursos. Podemos utilizar el museo también como espectáculo. Vamos al museo, vamos con la familia. En fin, el objetivo es divertirnos y empezar a hacer este hábito. Seguimos con lo mismo, hacer un pequeño teatro. La gráfica nos muestra, yo tengo de esos muñequitos, esos se ponen en cada dedo. Me los he comprado en IKEA, en la tienda de IKEA. Y tengo bastantes porque a mí me gusta ponérmelo en los dedos. Me fascina. Bueno, también los utilizo en algunas técnicas de sanación que hago, que practico para cuando mis clientes desean. Musicalización del poema. Aquí nos dice que según María Elena Walsh, el poema es para cantar en el recreo. Bueno, nosotros podemos darnos recreo cada 45 minutos también. Hacemos paradas en nuestro trabajo. Así que podemos leer un poema semanalmente, no para enseñar, sino para escuchar. En algunos meses, proponga ponerle música a uno de esos y observe los resultados. Pero lo vamos a hacer para nosotros mismos. Pero también lo podemos hacer para los que nos están viendo al frente. En una conferencia se puede utilizar eso, pero lo vamos a practicar primero con nosotros mismos. ¿Dentro de qué? De la tarea de hacer nuestro hábito de lectura. Aquí también nos invita a utilizar la película como animación de lectura. Bueno, les confieso, la gráfica nos invita a utilizar las
XO, para animar la lectura. Yo no sé qué es eso. No sé y realmente no me di a la tarea de averiguar qué es eso, pero me imagino que debe ser un recurso. Y también nos habla de que se puede utilizar para transformar esos videos que vemos en YouTube, donde se encuentran fábulas, cuentos clásicos, mitos y leyendas. En YouTube hay un link que nos lleva a la transcripción. Esa transcripción se puede bajar. Cuando esos videos tienen ese link, lo bajamos y ahí nos dice que es un buen recurso para esos videos animados, nosotros poder convertirlos en un escrito y usarlos. Las bibliotecas virtuales, bueno, ese sí no es un secreto. El Internet sencillamente es una biblioteca virtual, pero hay las bibliotecas especializadas que son virtuales y es excelente. Algunas recomendaciones, bueno, acá yo no lo diría de esta forma. Algunas recomendaciones para no provocar la negación de la lectura. Yo cambiaría el título, simplemente diría algunas recomendaciones que pueden impedir el hábito de la lectura son cuando los niños están pequeños y se les castiga con leer, los mandan a leer porque están molestando. Seguramente, si ustedes amigos no tienen el hábito de la lectura, seguramente les ocurrió algo de esto, algo de lo que estamos leyendo, que los castigaban con ir a leer o miraban mucha televisión y les decían, la mamá o alguna persona mayor les decía, en lugar de estar perdiendo el tiempo con la televisión, vaya a leer. O simplemente les decían, ya no eres tan pequeño, lee solo. Eso es porque leían en voz alta. Si no sabes leer, ese es tu problema. Otra, tiene que leer para saber estudiar. Y frases similares. Todo eso marcó, hizo un camino, se formó como una red neuronal en el cerebro y ya cuando esta persona se hizo mayor, jamás aprendió a leer, jamás le gustó leer, jamás adquirió el hábito de la lectura, que es un hábito maravilloso. Algunas recomendaciones que pueden ir en favor de la lectura es, por ejemplo, leer todos los días un poema, un cuento corto o una parte de un cuento, pero dejar por bien claro que esos días que va a haber días en que se va a realizar esa acción. Y mi sugerencia es, tomen cada día, así sean solo 10 minutos, pero eso va formando el hábito. También dice aquí que tener un canasto, una caja, un sitio, un recipiente con libros y, en el caso de los niños, premiarlos con el acceso a ese lugar. Bueno, nosotros podemos tener un sitio especial donde ponemos ciertos libros y ese sitio decorarlo de manera que nos guste, que nos atraiga, que nos sentamos bien delicioso. Y bueno, para los niños, en el caso, lo pueden utilizar con su familia, con los niños de sus amigos, pedirles ayuda para ordenar ese rincón por editoriales o por títulos de libros y pues llamarlos a que acudan a hacer esas acciones, ¿sí? Excelente. ¿Cómo leerle a los niños? Nosotros vamos a leerle a nuestro niño. Ok, con cariño, con paciencia y entusiasmo, haciendo cambio de voces, tal como nos recomienda en la certificación quienes están encargados del departamento. Por ejemplo, Carlos Zulaje y Santoyo, Salvador Santoyo. Ellos nos tienen grandes enseñanzas al respecto. Con onomatopeyas, con emoción y suspenso, con el libro en la mano y una mano libro para
gesticular. Ok, quiere decir esto, con una mano tenemos el libro y con la otra la movemos. Ok, sin libro, utilizando una técnica cómoda de narración oral. También hoy no solamente tenemos los libros en físico, tenemos los libros virtuales, que yo los adoro. Tengo mis libros virtuales por todas partes, el Kindle, el iPad, todo donde yo puedo tener lectura. Bueno, ese es juguete para mí. Y algunos links a páginas web que nos pueden servir. Ahí las tienen en pantalla. De todas maneras, como este video queda en YouTube, pueden visitarlo todas las veces que quieran y repetir esta presentación. Ha sido un placer presentarles esta enseñanza que traje de SlideShare y fue hecha un material preparado por María Luisa de Francesco, que es experta en literatura para niños y adolescentes, experta en animación, a la lectoescritura. ¿Escucharon bien lo importante que es la lectoescritura? Y estamos hablando de conferencistas hispanos. Bueno, mil gracias a doña María Luisa Francesco por haber colocado este material en SlideShare en internet al alcance de todos nosotros los conferencistas para que yo lo pudiera presentar acá. Voy a ir a otra presentación pero previamente quiero compartir con ustedes unas palabritas de nuevo. Ay, solo para verlos y para que me vean. Ok. Perfecto. Dejo de compartir por unos instantes. Bueno, amigos, ¿y cómo les pareció esto de la invitación a adquirir el hábito de la lectura? No me canso de repetir la importancia de la lectura para un conferencista de lengua hispana. Así que yo los invito a que hay que dejar la pereza. Hay que recobrar esos hábitos que nos representan no solamente momentos deliciosos, sino que son parte de tu vida como conferencista. Sí, señores. Hace gran parte, es una parte fundamental para un conferencista saber leer, adquirir el hábito de la lectura, desear leer, investigar. Un conferencista siempre debe investigar y para eso se necesita leer. Pero ahora los quiero invitar a que me acompañen en este siguiente segmento de la clase. Vamos a hablar de vicios a la hora de expresarnos en público. Los vicios a la hora de hablar el español. Y voy a compartir de nuevo la pantalla. Por unos instantes estaremos de nuevo en una presentación que, repito, es material que está en el internet y que yo agradezco profundamente a todos quienes suben sus obras, sus trabajos. Es muy lindo poder compartir sus obras, darlas a conocer. Muchas veces nadie las ha visto nunca. Y bueno, a mí me parece excelente traerlas acá. Vamos a hablar entonces de los hábitos, de los vicios. Estamos antes hablando de hábitos, ahora vamos a hablar de vicios a la hora de hablar español. Todos cometemos errores. Y son los vicios en el lenguaje. Y ahí lo tenemos.
Ok, esta es una presentación cuyo autor es Magali de la Cruz Gómez y ella nos cuenta que incorrecciones idiomáticas o vicios de dicción son ocurren muy a menudo. Y los propósitos de esta sesión, esta parte en esta clase, es reflexionar sobre el uso correcto del lenguaje como facilitador de la comunicación, que precisamente eso es un conferencista. Conocer las principales incorrecciones idiomáticas, vicios de dicción que restan pureza al lenguaje e identificar los vicios del lenguaje en textos seleccionados. Hay ideas que hacen fuerza que son bien importantes. Por ejemplo, el mal uso y o desconocimiento del lenguaje ponen en riesgo la comunicación y la hace más difícil. El lenguaje verbal y escrito es uno de los legados más importantes que tiene la humanidad y se encuentra cada vez más deteriorado y abandonado. Estamos refiriéndonos en este momento al idioma español. Todos los días y a cada momento se cometen incorrecciones en el uso del lenguaje, las que pueden generar risa entre los receptores, y eso lo vemos bastante a menudo, o estigmatizar a los hablantes, que también es muy común y corriente porque es una de las razones por las cuales muchas personas adquieren muchísimo miedo para volver a hablar en público. Hay vicios de dicción. Los vicios del lenguaje son formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuados que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito o la comprensión de un discurso. Son factores que alteran el uso normal de la experiencia comunicativa en forma verbal. Son errores, construcciones poco cuidadas, defectuosas. Retórica. ¿Qué es? Es disciplina de la comunicación que estudia y desarrolla los recursos poéticos, creativos de la persuasión. Parte muy importante en un conferencista. Tecnicismos son términos o voces que se emplean en el lenguaje científico y tecnológico. La mayoría son de empleo particular en cada rama de la ciencia. Llevan prefijos y sufijos. Los vicios gramaticales, entre ellos tenemos algunos que vamos a ver que son de la parte escrita. Tenemos que algo incorrecto a la hora de escribirlo es, se nota, pero jamás lleva punto después del signo de interrogación. Esa es la forma correcta. La siguiente, no escribir nada y luego palabra. En español se usan los dos signos de interrogación, el inicial como el final, al final de lo que se quiere preguntar, de la interrogación, de lo que estamos interrogando. Cuando escribimos en el teclado, en mi caso, por ejemplo, que mi teclado es en inglés, entonces la gran mayoría de veces se va solamente con el último signo de interrogación, o sea, al final. Pero bueno, después cuando corregimos, podemos simplemente editar el escrito y lo arreglamos. Lo mismo ocurre con el signo de admiración. Lleva admiración tanto al iniciar como al final. Cuando se escribe entre paréntesis, no se dejan espacios dentro de los paréntesis. Cuando escribimos, estamos escribiendo algo y vamos a escribir puntos suspensivos, tampoco hay espacio para antes de los puntos suspensivos. Después de la palabra, de lo que estamos escribiendo, inmediatamente van los puntos suspensivos. Ok, se nota. Si lo tenemos, esta palabra, estamos escribiendo algo y lo tenemos que escribir para darle
acento, hacerlo de forma imperiosa, exclamativa, etcétera, no se escribe punto después del signo de admiración. Tampoco se escriben espacios luego de la coma. La coma va siempre enseguida de la palabra que queremos separar. Tampoco se escribe punto, separación, no puede haber un espacio entre una palabra y el signo o los dos punticos cuando queremos proseguir o significar algo. Tampoco vamos a dejar espacio, no es correcto dejar espacio antes de un punto, ni espacios entre las comillas. Por ejemplo, en este caso, coma. No hay coma antes de un paréntesis. Ni coma después del paréntesis. Esto es como los vicios gramaticales que son muy comunes. ¿Y qué me dicen de los vicios de dicción? Por ejemplo, hay muchas personas que maltratan demasiado el español, conferencistas, y los he escuchado. Dicen aiga para decir haya. Dicen diferencia. No, la palabra correcta es diferencia. Para decir un anteojo, dicen anteojo o anteojos. Para decir toalla, dicen toalla. Y así muchas cosas. No, por ejemplo, almohada es una palabra que usamos en el español de origen árabe, almohada, igual que albahaca, alelí. Bueno, hay muchas personas que no dicen almohada, sino dicen almohada. No dicen empujar, sino reempujar. Esos son vicios de dicción. Y bueno, los vicios de dicción son errores que se cometen contra la corrección y la claridad del lenguaje, convirtiendo estas palabras en formas inadecuadas. Y entre esas vicios de dicción, algunos se conocen como cacofonía, existe también el barbarismo y el solecismo. La cacofonía es el sonido desagradable que se produce por el encuentro o repetición de las mismas sílabas dentro de una oración. Por ejemplo, tómate un té y te aliviarás. Otra, el calor abrasador me causaba gran dolor. Estos son ejemplos que producen risa, pero los escuchamos cosas similares y bastante bien seguido. Se comportó discretamente, atentamente, sigilosamente y respetuosamente. Bueno, a veces se utilizan esas cosas como para darle énfasis, pero no está correcto. En el país se considera la crisis petrolera, financiera, arrocera y cafetera. También lo leemos bastante en los periódicos, bueno, en artículos, en magazines, en revistas, quiero decir, ¿no? Y esto tampoco es correcto, pero bueno, ya la Real Academia acepta la palabra magazine, que no es de origen español, ya está aceptada. Seguimos con los errores de dicción, y entonces tenemos que cacofonía. Combinación o unión de sonidos inarmónicos y poco gratos al oído. Ejemplo, este es un ejemplo bastante ridículo, pero es para graficarlo de forma perfecta. Pamela me la dio, me la molió. Pamela me la molió. Cosas así inapropiadas se escuchan bastante. Otra, en la parte de la cacofonía tenemos el hiato cacofónico, que es el sonido desagradable que proviene del encuentro de las mismas vocales y generalmente son tónicas, o sea, que marcan un tono, pertenecientes a palabras contiguas. Por ejemplo, una vocal final unida a una palabra que inicia también con vocal. Por ejemplo, va a Acapulco. Pagaba a Antonio. María llama a Ana. Está allá abajo. Castigo horrendo. Eso es porque muchas veces se llevan del inglés, porque en inglés sí se usa unir las palabras, pero en el español no.
También es incorrecto, por ejemplo, la arpa. No, la arpa no tiene femenino. La arpa no existe, es el arpa. La área, incorrecto, el área. La hambre, tampoco es el hambre. Bueno, ¿y qué decir de barbarismos? Esto consiste en el empleo de palabras extranjeras cuando no es necesario. Es decir, cuando existe la palabra correcta en español que es equivalente a lo que queremos decir en otro idioma. Sin embargo, también se presentan por la deficiente construcción de las palabras. Recalco, la Academia Real de la Lengua Española ha aceptado muchísimas palabras de otros idiomas, de otras lenguas, porque las pronuncian tanto, se pronuncia tanto que hacen costumbre en el idioma español. Sin embargo, bueno, aquí vamos a ver que si tenemos la palabra en español que significa lo mismo, pues utilizarla. El término barbarismo, según el diccionario de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es un vicio del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. Otro es una voz extranjera que reemplaza una palabra legítima de un idioma, ya haciendo una exageración. Los ejemplos, por ejemplo, el affair me dejó out. Es algo que es, el affair es muy poco usado en español. Es un amorío, ok. Entonces, este enamoramiento me dejó triste, me dejó, bueno, qué sé yo, algunas de esas cosas, pero el affair me dejó out, no tiene cabida. Otra, ya sé que formó parte del bestseller peruano. Y bestseller es una de las palabras que ya está supremamente usada en el español para decir que es el libro más vendedor. Incorrecto también, show, porque es un espectáculo. El ring es el cuadrilátero. Staff es el equipo directivo, el grupo. El foul, en el español siempre, foul, foul, es una falta, un juego sucio, algo inapropiado en el juego. El marketing ya está muy usado en el español, así que no hay mucho énfasis aquí. Pero bueno, quiere decir la mercadotecnia. Cuando yo estudié todo esto de marketing, lo llamábamos expertos en mercadotecnia. Chance, para decir oportunidad. Stop, para decir pare, alto. Confort, para decir comodidad. Confort es otra palabra que está muy usada en el español. Stand, para decir caseta. Debut, para decir estreno. Carnet, para decir cédula. También súper usado de miles de años, carnet o carné. El boom, para decir que es de mucho auge, éxito. Un break, para decir que es un alto, una parada, una interrupción que hacemos, también muy usado. Y el referee, muy usado en el vocabulario de los juegos para decir árbitro. Otras también, diabetes. Es incorrecto, se dice diabetes. Polvadera, para decir polvareda. Achiquitar, eso es un horror. Achiquitar no, achicar. Acceso, se dice acceso. Fuerzudo, se dice forzudo. Mayugado, correcto, magullado. Madajuana, para decir dama Juana. Aeropuerto, aéreo o puerto, es incorrecto, es aeropuerto. Soltalo, para decir suéltalo. Agujero, correcto, es agujero. Leendo, se dice leyendo. Como yo ahora estoy leyendo. Lejo, se dice lejos.
Hay cantidad de regiones donde se comen la S. S. La palabra correcta es lejos, no lejo. Amistad, para decir amistad. Bueno, también tiene que ver mucho con los acentos y dialectos. Vamos, continuamos con los solecismos. Los solecismos consisten en la diferente construcción gramatical de las oraciones, hecho que va en contra de la exactitud o pureza de un idioma, cuando sobran o faltan letras. Vamos a acelerar el paso. Error en la sintaxis o en la conjugación verbal que le quita fuerza, que le quita pureza y exactitud a un idioma. Ejemplo, esperemos que no haya problema en el estadio. Lo hizo de casualidad, lo hizo por casualidad, es lo correcto. Lo hizo de gratis, lo hizo gratis. Otra, se miran a la cara, se miran la cara. Busco a personas diligentes, busco personas diligentes. Algunos otros vicios de dicción son por redundancia léxica y semántica, que es la repetición innecesaria de palabras o de conceptos. Incorrecto es tuvo una hemorragia de sangre. Eso es repetir. Lo que tuvo fue una hemorragia. Ya se sabe que las hemorragias son de sangre. Igual, la redundancia, que es una especie de pleonasmo vicioso, consiste en emplear vocablos innecesarios, pues solamente repiten ideas ya expresadas. Entre los ejemplos podemos decir, el avión volaba por los aires a gran velocidad. Eso se sabe. Otra, los damnificados se enfermaron con una enfermedad mortal. Ahora, tanto los discípulos como los alumnos realizaron muy buenos trabajos. Discípulos y alumnos es lo mismo. El muchacho entró adentro corriendo. Bueno, no entró afuera. Es necesario limpiarlo con el limpiador de ropa. Son casi típicos. Hay algo que se llama antibiología, la anfibología, perdón, y ambigüedad, que es el doble sentido. Es un vicio de la palabra, es una manera de hablar en la que se puede dar más de una interpretación. Es, bueno, podemos decir una oscuridad en la expresión. Entonces, entre estas anfibologías o ambigüedades, que quiere decir lo mismo, por ejemplo, calcetines para caballeros de lana. Dios mío. En la avenida Las Condes, esto es en Chile, venden pañales para adultos desechables. Bueno, ¿los adultos son desechables o los pañales? Así que lo correcto sería en la avenida Las Condes venden pañales desechables para adultos. Y la anfibología es aquella frase u oración que da lugar a una doble interpretación. Por ejemplo, el equipo de Bolívar ganó a Boca Junior en su propia cancha. Ahora otro. El perro policía salió a la calle. Otro. Se busca un cuarto para rentar a 2 señoritas solteras. Me dio mucha pena sobre la pérdida de tu hermana. Me encontré con el médico y su hermano y le hablé de usted. Hay interpretaciones que pueden, así que como una interpretación oculta. Ahora, monotonía. Refleja el desconocimiento de la variedad y riqueza del léxico. Por ejemplo, el maestro es algo extraño, para decir el maestro es un poco extraño. Monotonía o pobreza de vocabulario. Por ejemplo, valora todo lo que valen tus valiosas acciones. Vamos a pintar toda la casa con pintura verde porque quizá pintada de ese color no se vea bien según dice el pintor. Sin embargo, como compramos la pintura muy rebajada, la vamos a utilizar. Ejemplos. Ahora, hacer una casa. Lo correcto es construir una casa. Hacer un pastel. No,
cocinar un pastel. La casa tiene 120 metros cuadrados. La casa mide 120 metros cuadrados. Estamos hablando de español para conferencistas hispanos. Ahora, hay otra parte en monotonía, es la carencia de un vocabulario suficiente, por lo que se dan ciertas categorías. Y entre esas cae el queísmo, el cosismo, el tebeísmo. Vamos a acelerar el paso con relación a esta parte por motivo del tiempo, pero como tuve que empezar unos minutos después, los vamos a recuperar ahora. Discúlpenme quienes deban dejar la clase en este momento, pero la pueden ver en el video que queda en YouTube o dentro de la certificación. ¿Y qué es el queísmo? Es el abuso de la palabra que. Quiero que le digas a tu mamá que si no viene a ver qué comportamiento tienes, que no diga que no se lo advertí y que no pretenda que te demos la carta de buena conducta que te van a pedir para que entres a la secundaria. Este es un ejemplo. El cosismo, abuso de la palabra cosa. Bastante conocido eso. La comunicación es una cosa que nos enseña cosas. El tebeísmo, oh my, Dios mío, esto, ustedes lo han escuchado mucho y en conferencistas. Bueno, es imitación del habla de lo que se ve en televisión. Yo quiero resaltar acá que hay muchas personas que utilizan estas palabras simplemente por hacerse más cercano al público que tienen frente de sí mismos. Pero eso no es correcto, porque el público acude a escuchar, a ver y lo que queda de eso que escuchan y ven es aprendizaje. Así que yo pienso que nosotros como conferencistas hispanos estamos en la obligación de hablarlo lo más correctamente posible, procurar aprender, estudiar, hacerlo bien, porque tenemos la responsabilidad con quien nos escucha, con quien nos ve, porque están aprendiendo. Así que entre las palabras del tebeísmo, que se escucha muy seguido, oye, güey, eso es muy propio en México. O sea, en Colombia se usa mucho. O sea, también en México, o sea, para todo. O sea que fui, o sea que compré un helado, o sea que entré al supermercado, o sea que estaban las rebajas, o sea. ¿Qué onda? Eso es muy usado también. ¿Qué onda? Y además le agregan, ¿qué onda, güey? Y recorcholis, porque lo aprenden en los dibujos animados o en los programas de humor. Recorcholis. Y bueno, también está la imprecisión léxica. Por ejemplo, ha terminado el redactado de la ley. Ok, ha terminado el redactado de la ley. Lo correcto sería, ha terminado la redacción de la ley. En los laconismos, ejemplo, ¿no te parece que la guerra es un asunto bastante importante como para ignorar su crueldad y el efecto que produce sobre tantos inocentes? ¿Qué opinas al respecto? Pues nada. El laconismo tiene que ver con brevedad, exagerada en las respuestas o en las expresiones en general. Es un mensaje incompleto. La coprolalia. Lo subió y bajó. Y esto está siendo muy usado entre los conferencistas. El uso frecuente de palabras vulgares. Son groserías. Es el vicio. El vicio no es decirlas, sino pronunciarlas sin considerar el contexto. La palabra latina se descompone en copro, que son excrementos, y lalia, pues hablar. O sea, hablar cosas sucias, ¿sí? Entonces,
usan mucho groserías al hablar. Yo no digo que no se puedan utilizar, muchas veces está bien utilizarlas y lo escucha uno y no suena desagradable, pero el uso exagerado y en el contexto inadecuado es lo que se debe evitar. Una reflexión sobre lo que veíamos, el humor y la coprolalia, a propósito pues de muchos acontecimientos, a veces como que hay cabida, ¿no? Sin embargo, lo que abunda, dice este señor, lo que abunda lamentablemente es un humor confundido con la coprolalia, la retahíla de garabatos, el desaluño y la ordinariez. Este humor, más parecido al chiste simple y básico, no exige más que unas cuantas palabras coloridas pero soeces. Entre los cultores de esta modalidad, dice, tengo presente al italiano Beni, y ahí pone su foto. Bueno, los arcaísmos, ejemplo, me compré un Pecosville. Ay, ¿cómo que no me entiendes? En mis tiempos todos lo sabían. Yo tampoco sé qué es un Pecosville, pero parece que es arcaísmo, es lo que tiene que ver con el vicio de usar palabras que ya están en desuso. Bueno, arcaísmos usados. Ejemplos, siervo, terrateniente, latifundios, cachí, agora para decir ahora, cansamiento para decir cansancio, entonces para decir entonces, mesmo para decir mismo, ninguno para decir ninguno, olvidoso para decir olvidadizo. Son arcaísmos. Ahora, el dequeísmo. Y esto es, lo vamos a ver, es muy, muy usado, y voy a dejar de compartir aquí la pantalla para que lo hablemos como dicen por ahí. Y tiene que ver con el uso del continuo de qué, de tal, de qué, es el uso correcto de la lengua, y uno de sus vicios es el dequeísmo y el queísmo. Y quiero resaltar aquí esta parte antes de terminar la clase, porque si hay una incorrección lingüística que en estos momentos pueda merecer el triste título de la estrella de todas, el Oscar de las incorrecciones, sin lugar a duda, es el llamado dequeísmo, en la medida de que afecta a muchísimas regiones de España, de Hispanoamérica, sin piedad. El dequeísmo puede ser considerado como una verdadera plaga, una verdadera plaga. ¿Saben ustedes lo que es eso? Una plaga es algo que abunda y que nos hace daño. Es una plaga para lo que hoy no parece haber remedio ni vacuna, como tampoco parece haberla para la incorrección opuesta, que es el queísmo, es la exagerada utilización de los ques. Quizá el queísmo es una reacción contra el dequeísmo. Es más el dequeísmo es el más desprestigiado socialmente, pero interrogarse sobre causas y efectos, en este caso es algo estéril, como especular, puede ser una especulación, porque surge pues por muchas causas, principalmente por la repetición. Se repite tanto que hace costumbre. En realidad, el queísmo y el dequeísmo
son dos caras de la misma moneda, así como lo malo hace parte de la misma moneda de lo bueno. Una moneda falsa, pero que es de curso legal. En todas partes se usa, lo escuchamos, porque casi todo el mundo lo acepta como verdadero, como ocurre con las cuestiones, bueno, tantas palabras que van haciendo, se van haciendo costumbre por moda, etcétera. Pero no nos vayamos a al sálveme o al victimismo. El dequeísmo consiste en el uso incorrecto o injustificado de la preposición de delante de la conjunción que. Cuando está solita, simplemente puede decirse. No es necesaria anteponerle la palabra de, la preposición de. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tendremos, repetí ejemplo, algo que es corriente entre nosotros cuando estamos hablando así, sin libretos, pero bueno, eso es un error, hay que corregirlo. Yo pienso de que este trabajo es una tontería y de que además no tenemos tiempo para hacerlo. Otro ejemplo, me dijeron de que tenía que traer hoy el dinero de la excursión. Otro ejemplo, tú le has dicho al profe de que yo te he empujado y eso es mentira. El gobierno quiere de que nos vayamos todos los jóvenes, todos los conferencistas, a trabajar a Alemania. Bueno, una campaña. Ahora el queísmo consiste en la omisión o falta de la preposición de delante de la conjunción que, cuando es absolutamente necesario. Ejemplo, no me he dado cuenta que había que poner tilde. Otro ejemplo sería, estoy seguro que he entregado los ejercicios de sintaxis. Me acordé ayer mismo que hoy teníamos examen. Nos avisaron que tengo que ir al hospital. Cuando la clave del asunto reside en el uso de un de más o de menos, está claro que acertar no es una cuestión de suerte o de magia, tampoco de echar una moneda a cara o cruz, sino de conocimiento. Y yo agrego, de repetición, de costumbre. Y esto no se improvisa, pero sí hay un truco que puede servirnos de gran ayuda para evitar el queísmo o el dequeísmo. Este truco consiste en poner la oración que vamos a pronunciar o a escribir, y es más fácil hacerlo cuando vamos a escribir, porque normalmente disponemos de más tiempo en forma interrogativa y hacer la pregunta pertinente al verbo. Si al hacerlo la oración comienza por de, hay que ponerlo antes del que, si no, hay que evitarlo. Así que debo o no poner de en la oración. Pienso de que este problema está bien. Hago la pregunta que corresponde, que en este caso sería, ¿qué pienso? Y no, ¿de qué pienso? Nos hallamos entonces antes de un caso de dequeísmo, que no hay que evitar eliminando la preposición. Pienso que este problema está bien. Esa es la forma de evitarlo. Así que lo correcto es, pienso que este problema está bien. Lo incorrecto es, pienso de que este problema está bien. Correcto, repito, pienso que este problema está bien. O sea que sobra la preposición de. Ahora, debo poner otra forma, cómo nos enteramos de cuál es la forma correcta de decirlo o de escribirlo. ¿Debo o no poner de en la oración? Estoy convencido que tienes razón. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Formulo a mí mismo la pregunta.
que en este caso la pregunta ante mí mismo sería, ¿de que estoy convencido? Y no, ¿que estoy convencido? Ok. Ahora viene, en este ejemplo se había producido un caso de queísmo, por lo que hay que añadir la preposición de. Lo correcto entonces sería, estoy convencido de que tienes la razón. Esto se ha alargado sencillamente y sinceramente un poquito más de lo que yo pensaba. Así que por hoy vamos a dejar la clase hasta aquí y yo espero que lo visto en la invitación a ustedes a adquirir el hábito de la lectura y lo que vimos con respecto a los vicios cuando hablamos en español haya podido ser de mucha utilidad. Para cerrar la clase, solo me queda invitarlos a utilizar las sugerencias que hemos traído aquí a la clase para crear un ambiente agradable que lo lleve paso a paso a adquirir el hábito de la lectura. Sí, señores conferencistas, ese es mi llamado. Así que vamos a adquirir el hábito de la lectura, vamos a utilizar algunas de las sugerencias aquí dadas, hacer nuestro rinconcito agradable, a donde nos sentamos 10, 20 minutos cada día a leer y así tomamos ese hábito. Pero también mi siguiente invitación es, por favor, revisemos los vicios que usamos, los vicios en que incurrimos cuando hablamos. Esa es mi invitación. Así que adquirir el hábito de la lectura y vamos a revisar los vicios en que caemos a la hora de hablar español. Esto ha sido por hoy. Me ha encantado estar aquí con ustedes. De nuevo, soy Mariluz Medel, coach de cómo hablar en público y esta es la clase de español para conferencistas hispanos. Gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo tema de español para conferencistas hispanos. Y yo encantada de estar aquí con ustedes. Realmente me divierto mucho, me encanta esta clase y los quiero mucho. Un beso. Hasta la próxima. Bye.